sobre la pérdida de inteligencia y cultura del gañán político hispano. Si bien en ciertos países de Europa se está constatando un retroceso en el cociente intelectual, como por ejemplo en Noruega, en España pareciera ser más bien una pérdida de comprensión de la realidad. Se trataría de una falta de autoconocimiento y una incultura generalizada, además de un desligamiento total de la realidad social del país, una élite de estúpidos que, si bien eran ya bastante estúpidos en época pre-COVID, en época post-COVID se superaron a sí mismos, alcanzando cotas de estupidez nunca antes vistas en política mundial. Una apoteosis de gente aupada a base de cargarse movimientos sociales que verdaderamente pudieran haber cambiado algo, como fue el 15M. Una catarsis de personajes endiosados que ahora tienen demasiado poder. Casi se podría decir que nos encontramos ante un nuevo paradigma de la estupidez hispana, un nuevo hito, cuyo resultado político es que, en cada nueva medida tomada, las encrucijadas y las situaciones son cada vez más desternillantes y tristes por lo surreal y por la carencia del más mínimo sentido común, en una mezcla de pena, risa y asco. Estas situaciones se encuentran además aderezadas con emocionantes reacciones políticas, en ocasiones disparatadas e incluso afectadas, dado que las medidas que dictan generan por lo general más problemas de los que ya habían, y las nuevas propuestas aún más problemas que las anteriores en un ejercicio de autosuperación de la estupidez, que casi cuesta creer que sea fortuito y que a su vez genera reacciones de otros políticos vociferantes. Pero lejos de darse cuenta, una vez los efectos salen a la luz, no solo no parecen comprender que lo impuesto es dañino, está mal o es mejorable, porque en su ideario unidireccional, que está perfectamente basado en no saben bien qué pero que es así como ellos dicen porque sí, no es necesario hacer retrospectiva de errores porque nunca se confunden. Eso de confundirse es cosa del pasado y de gente, no guay. Porque, esto que creo, y que no sé bien por qué creo, lo creo porque es así. En ese mundo en el que habitan, de creencias que no saben bien cómo explicar, sencillamente es todo culpa de terceros. La responsabilidad, o la irresponsabilidad en su caso, nunca es de ellos sino de otros. De ellos no puede ser, porque mira, si somos aplaudidos por nuestro séquito, y si soy aplaudido por decir tonterías, es que debo ser la panacea. Es curioso que están en contra de la monarquía y en paralelo se comportan igual que monarcas trasnochados a los que no se les puede contradecir porque son el poder, y porque esto es así y punto. Se va a hacer lo que yo digo, y, sí se puede. La democracia brilla y reluce al sol de la ausencia, pero ellos son súper abiertos de mente, claro, no son como dictadorcillos de 3 al cuarto con ínfulas de cultura. Su séquito, siempre fiel y a la vez fiero ante el enemigo, aunque el enemigo sea su vecino que no tiene para pagar el gas, el trabajador que cree en España y no le da para pagar el alquiler, o su primo hermano empresario que es el demonio, está siempre dispuesto a aplaudir, gritar, vociferar y dar dentelladas antifascistas, antipatriarcales y, anti lo que sea, de hacer falta, porque no son violentos para nada. Es todo porque son gente comprometida con la sociedad de pillar parte del cacho o del chiringuito, aunque en su fuero interno sepan que cada vez que abren la boca la tontería que vomitan sea mayor que la anterior, siempre tendrán una sonrisa en la cara para sus lideresas, lidereses y lideresos. Ni siquiera se sorprenden ante su propia imbecilidad, porque no llegan a ser conscientes de ser imbéciles y ni siquiera se lo plantean, algo similar a lo que ocurre con los animales que al verse en el espejo no se ven a sí mismos. Este tipo de imbecilidad y cretinismo ha creado, en el pasado, las mayores aberraciones de la historia de la humanidad porque, en base a estas pseudocreencias de fe ciega, se genera un jugosísimo caldito de cultivo para que hierva la chusma más nauseabunda, como en época nazi, y se generen y pongan en práctica todo tipo de ideas que en el fondo son aberraciones sin sentido pero que se ejecutan porque, no sé cómo explicarlo pero es así, así debe ser y así será porque lo digo yo. Pero ojo, que no solo existe la hipocresía en uno de los bandos. Como diría cualquier cuñado de bar, todos son iguales. ¿Y qué razón tienes? Hasta que no cambiemos el clasismo político y sus privilegios, seguiremos dominados por los peores hombres, porque la política actual se ha convertido en un selector de abyectos que buscan vivir del cuento. Y hay que tener en cuenta que una persona normal, con emociones y sentimientos, un ser humano, no es capaz de soportar ese mundo de la política chabacana, rastrera y enfermiza sin acabar deprimido hasta la médula. Solo la gente de la peor calaña es capaz de medrar ahí. Solo es capaz de soportarlo esa subespecie, ese nuevo género homo, el gañán político hispano, porque, sí se puede. Llenar de idiotas la política de un país y no existir alternativa de voto más allá del voto en blanco o el voto nulo. Gracias por escucharnos. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Seguiremos escribiendo ensayos sobre todo tipo de problemas, ideas, soluciones, futuro, humor, tecnología, política y devenir de la humanidad. Anónimamente.